Queridos hermanos y buscadores de la luz, compartir estos conocimientos es parte de mi compromiso con la fraternidad y con todos aquellos que anhelan el perfeccionamiento interior. Si este trabajo ha sido de valor para ti y deseas contribuir a que la luz siga brillando, puedes hacerlo mediante una donación. El enlace lo encontrarás en la descripción del video y también en un comentario fijado. Vuestra ayuda es semilla que germina en más luz y conocimiento para todos. Tema número 25. ¿Qué es el masón? El tema que enseguida vamos a desarrollar se nos presenta algo complicado, por motivo a que contiene infinidad de criterios que se han sustentado en relación con el origen, la etimología, la interpretación y el significado científico, como vamos a demostrarlo, por lo que se refiere a la expresión que trata para mejor comprensión de mis hermanos aprendices. De esta manera hemos sabido que el origen tradicional e histórico de la palabra masón, desde que se tiene idea del génesis moral, material y filosófico, y como voz aplicada a determinados miembros de asociaciones secretas, principalmente por lo que se refiere a la masonería regular, se cree que dicho término es una alteración del vocablo marcio, cuya ascendencia primitiva la hacen derivar de la palabra sánscrita mach, posteriormente conocida como mac o mac, que significan golpear, batir, acumular, condensar o pulverizar. En el idioma francés aparecen como sinónimos de los términos anteriores las palabras macón y macón, como vocablos que también significan masón o francmasón, puesto que se refieren a los miembros que pertenecen a la institución masónica. Sin embargo, en la lengua griega igualmente encontramos expresiones maso, marcio y marco, mismas que se hacen derivar de marcus y que literalmente quieren decir martillo o mazo, razón por la que, en igual forma, se les da como originarias del marcio latino, voz que, en idénticas condiciones, también interpreta como machacar, disgregar, partir, triturar, disolver y apartar. Aunque del mismo modo a la palabra masón se le hace originaria genuinamente de la expresión alemana Metz, que en lo general se interpreta como cortador de piedras, picapedrero o cantero. Pero todavía tenemos otras expresiones que se refieren al origen histórico expresado por algunos autores masónicos en la materia, puesto que dan otras versiones más sobre la etimología y la raíz de la palabra masón, la que hacen aparecer como nacida desde la época de los druidas, y que para el efecto se basan en que celebraban el día de mayo con un gran festival dedicado al hombre, siendo este el término que se aplicaba al masón como hombre de mayo. Pero al mismo tiempo vemos que su génesis en lo general revela que dicha voz proviene de otra variación de la lengua griega que se da a conocer por medio de los vocablos mao, que castizamente significa busco, y soun, que quiere decir salvación, las que unidas nos dan la expresión de mao soun, que se interpreta como busco mi salvación, aunque también existe la versión de que el término mistés se traduce como iniciado o místico, para ser aplicado al masón en lo personal, y por lo que respecta a la masonería, se ha llegado a establecer que viene siendo una especie de degeneración de la palabra mesouranio. Por lo tanto, se traduce como estoy entre los cielos, o bien se le aplica el nombre de Masourus, como se le denomina a una antigua constelación celeste. Y por último, también se ha tomado en cuenta el vocablo mysterion, que literalmente significa misterioso. Por otra parte, en el idioma anglosajón, a la expresión masa se interpreta como mesa. Consecuentemente resulta que la palabra masonería vendría siendo algo así como la sociedad de la mesa, de donde los latinos de la Edad Media dieron en llamar masoña o masonia a la agrupación de la mesa redonda. Otros escritores del siglo pasado están de acuerdo en que la palabra masón igualmente deriva del vocablo litotomos, que traducido castizamente quiere decir cantero o pulidor de piedras, y es la razón por medio de la cual se ha creído de una manera más o menos fundada que la referida expresión etimológicamente viene de la voz litotomos. Otra de las versiones originales aplicadas a la palabra masón se refiere a que la hacen originaria del sistema jeroglífico egipcio,
y precisamente de la combinación de dos signos fonéticos, mai, que traducido significa amor, y de son, que se interpreta como hermano. Por lo mismo, de este modo, se pretende comprobar que al proceder a la fusión de dichas voces, resulta el referido vocablo conocido como mason o casa en castellano, misma que en sonido probablemente tiende a expresar a la palabra masón como un término en que se hace significar literalmente a la expresión de hermano adorable. Ahora bien, refiriéndonos a la lengua española, sabemos también que la palabra masa significa mezcla, de cuya interpretación parece que se hace venir el vocablo masón como el que trabaja a base de mezcla, ya que su raíz es originaria del término mas, que efectivamente es la que se tiene como génesis de la anterior expresión española. Por lo consiguiente, si nos proponemos analizar las voces de mason, que significa casa o mansión, pero que en este caso es aplicada a la persona que construye, nos da la idea del albañil o del arquitecto. En igualdad de circunstancia, tenemos a la palabra francesa maisonneur, que se refiere al que fabrica casa, y a la expresión de maçonneur, al que construye con piedras, lo que finalmente nos da a entender que el masón es el albañil o arquitecto que levanta sus obras a base de piedra o del cal y canto. Otro de los significados en el sentido moral y filosófico en relación con la interpretación material aplicada a la palabra masón se refiere al que cultiva y propaga la ética social de conformidad con la ley natural dentro de las costumbres humanas en todas sus acepciones. Al que de manera sistemática combate todas las miserias humanas que hunden a los pueblos en la más ignominiosa ignorancia y opresión. Y en las mismas condiciones se refiere al constructor de obras materiales de arquitectura ejecutadas de conformidad con la estética y el arte. En consecuencia, con las explicaciones anteriores, llegamos a comprender en forma evidente que no existe otra raíz de donde proviene la palabra masón, que la de origen latino de la Edad Media en sus voces de maconer, que significa construir, o la de maconitus, que se interpreta como arquitecto. De esta manera, podemos también indicar el origen de nuestra gran sociedad, compuesta simbólicamente por arquitectos, artesanos, operarios y hombres de ciencia que se refieren los dogmas en el sentido que lo establece la filosofía moral y el simbolismo material. Aun cuando algunas de las versiones expuestas hasta estos momentos discrepan unas de otras respecto al origen y la etimología de la palabra masón, notamos claramente que, cuando menos, están de acuerdo en lo que respecta a interpretación y significado, lo que indudablemente viene a definir y a orientar nuestro criterio respecto a la etimología y el origen del génesis histórico atribuido a las más antiguas razas y agrupaciones sociales desde el tiempo de los druidas, los judíos, los hebreos, los egipcios, los griegos y los romanos. Pues resulta que, en definitiva, llegamos al convencimiento que para nosotros los iniciados, la palabra masón, en el sentido de la palabra, es el constructor libre de su propio destino. Con muchas más razones podremos asegurarlo, estableciendo después de haber aceptado los sagrados deberes que corresponden desarrollar a los cuerpos masónicos implantados por nuestra orden desde el año 1717, en que la Constitución General adoptada por la Gran Logia de Inglaterra, en varios de sus artículos claramente se expresa que todos los masones vienen siendo los arquitectos de las más sanas costumbres impuestas a la humanidad, así como los constructores del gran edificio social y moral que tiende a propagar el perfeccionamiento humano sobre la mente y la conciencia de todos los seres racionales. Es decir, que la verdadera misión de la masonería y sus iniciados es a la de formar hombres libres de las tentaciones, de los vicios y de las pasiones vulgares a que se encuentra esclavizada la materia cuando le falta la cultura que les permita renacer a la virtud, cuando la albergan las conciencias sanas y los espíritus progresistas, con lo que indiscutiblemente se logra la emancipación de los egoísmos insanos en beneficio propio de la sociedad, de la patria y de la humanidad. Por eso debemos comprender de una manera consciente que desde los tiempos más remotos, el masón viene actuando con su carácter de redentor social y por lo mismo es un firme defensor de la libertad de conciencia y del pensamiento,
con lo que siempre ha logrado proclamar la justa independencia de los pueblos oprimidos bajo la planta despótica de sus explotadores y tiranos. Pero toda esta labor de esa humanidad debe llevarse a la práctica mediante el mayor esfuerzo físico, moral e intelectual, actuando con toda la serenidad, la abnegación y el sacrificio que le es posible anteponer, pero que siempre que sea dentro del orden y de una disciplina razonable, consciente y enérgica que le permitan llevar hasta la realidad estos propósitos. Sin embargo, sabemos perfectamente que por razones del terror y del poderío que ejercen algunos mandatarios sobre las masas populares para esclavizarlas, desde tiempo inmemorial vienen persiguiendo sin tregua ni descanso a la institución masónica, asociación que, al final de cuentas, tuvo que escudar sus actividades por medio de la creación de cuerpos o de agrupaciones, de obreros y operarios, prácticos y científicos, mismos que se encargaron de llevar adelante la gran obra universal. Por ese motivo, la construcción de los edificios, templos, palacios y monumentos, entre otras obras de arte, ejecutadas por los antiguos judíos, los hebreos, los egipcios, etc., se encontraban reguladas y dirigidas bajo determinados rituales, puestos en vigor en forma rigurosamente secreta y a cargo de hombres de reconocida ilustración y experiencia, en toda clase de enseñanza dogmática y de ciencias naturales y oculta, mismas que se impartían a abrigo de aquellas maravillosas obras del arte hasta entonces conocido, y a cuyos actos únicamente se admitía a quienes en forma efectiva dan prueba de cumplir sus deberes y de asumir las responsabilidades contraídas ante los demás iniciados. De esa manera, fueron creadas infinidad de asociaciones por todas partes del mundo de aquella época. Por sus miembros siempre se disfrazaron bajo la apariencia de agremiados como obreros, operarios, albañiles, constructores, carpinteros, fundidores, arquitectos, forjadores y toda clase de hombres de ciencia, que siempre estuvieron dispuestos a combatir y a sacrificarse, como ya se dijo, en bien de la civilización, para destruir por cuantos medios estuvieran a su alcance al oscurantismo, a la ignorancia y al fanatismo, así como a todas las lacras sociales, inclusive a la nefasta labor de los malos gobernantes. Una vez que llegamos a investigar en forma detallada la etimología y el origen de la palabra masón en relación con los deberes y derechos del iniciado, nos damos perfecta cuenta del porqué, cuando el poder feudal floreció en Europa y quedó definitivamente constituido en beneficio de los poderosos, la profesión del masón, que comprendía precisamente a todas las organizaciones y cuerpos confederados entre obreros e intelectuales, tuvieron la necesidad de recurrir al lenguaje simbólico para poder trabajar en forma discreta pero efectiva, inculcando las ideas de libertad de pensamiento y de conciencia, a que anteriormente nos referimos, en la oposición a la tiranía y al despotismo predominante en aquellos tiempos. La actitud rebelde de dichas organizaciones dio lugar a las constantes persecuciones y a la hostilidad de que fueron objeto los masones, por cuya razón casi en masa tuvieron que adoptar una vida nómada, pero con una ventaja de permanecer en contacto directo mediante los vínculos de una estrecha unión, lo que permitió que, en definitiva, se viniera a resolver la fundación de la primera logia en Estrasburgo, Alemania, hasta el año de 1401 de la era cristiana, según los más acertados datos que hasta ahora se han logrado recopilar. En ese recinto se congregaban periódicamente los iniciados para el fin de tratar, de formular, de discutir y de aprobar los asuntos y problemas relacionados con las ideas libertarias, entre las que tampoco faltaron los temas del arte y de las ciencias, para poder continuar trabajando en forma completamente discreta. Mientras tanto, a todos aquellos dictámenes y disposiciones emanadas de las antiguas grandes asociaciones de hombres libres e independientes, se les denomina Hutter o Bief, expresiones que se interpretan como decreto breve, a cuyos fallos se les consideraba como inapelables, al ser puestos en vigor para mejor orientación, enseñanzas y disciplina de los agremiados. De esas corporaciones también salieron los grandes sabios en filosofía, en astronomía, en náutica y en ciencias naturales y ocultas. De ahí surgieron del mismo modo los teólogos, los ortodoxos y los teósofos, quienes reconocieron siempre como único Dios al gran arquitecto del universo.
Pero debido a las constantes dificultades, problemas y obstáculos por los que posteriormente tropezaron los masones, para continuar desarrollando su labor alfabetizante, moralizadora y desfanatizante entre las masas populares, no hubo más remedio que desde aquella época nuestros hermanos tuvieron que implantar el sistema del lenguaje simbólico, mediante la adaptación de palabras, signos, toque, alegorías, figuras, imágenes, parábolas, metáforas, jeroglíficos y hasta sus instrumentos de trabajo, con el fin de intensificar sus enseñanzas dentro de la filosofía moral, para fomentar el estudio de las ciencias y las artes, y para darse a reconocer en la forma más discreta posible. Por lo mismo, a todos esos símbolos y utensilios los consideraron como atributos sagrados de la orden, estableciendo de esa manera el lenguaje mudo, atendiendo las diferentes interpretaciones que se les atribuye, como por ejemplo los que indican la regla, el martillo, la escuadra, el compás, el cincel, la cuchara del albañil, la plomada, etc., como implementos que se den la idea de la perfección, de la estabilidad, del equilibrio y de la armonía que palpamos en lo material, en lo moral y en lo intelectual, en beneficio de la civilización, de la paz y del progreso humanos. En consecuencia, si tomamos en consideración todos los antecedentes, demostraciones y razonamientos científicos y filosóficos que definen a la moral, en concordancia con el papel que debe desempeñar y desarrollar el verdadero masón, llegamos a comprender que, agregado a su indiscutible personalidad, debe reunir los requisitos y condiciones que se exigen para que llegue a obtener el honroso título de hermano, puesto que todas esas formalidades son indispensables para que el masón demuestre con una manera serena y consciente que es digno de ser admitido como miembro de la fraternidad universal. Poco también debemos tomar en cuenta que la interminable cadena de logias y de masones, diseminados por todos los ámbitos de la tierra, en número ilimitado ligados por los indestructibles vínculos de la solidaridad individual y colectiva, como eslabones que afianzan cada vez más la unión fraternal que existe entre todos los iniciados, lo que ha dado lugar a que de una manera leal y sincera se les considere entre sí como miembros afiliados a nuestra augusta institución y, como consecuencia, merecedores de la alta estimación social a que tienen derecho. Por lo mismo, se entiende que todos los componentes de nuestra orden, durante los trabajos ejecutados dentro de los talleres masónicos, sin distinción de razas ni nacionalidades, ni credos políticos ni de fe religiosa, mientras se encuentran vinculados por idénticos ideales y los mismos principios, durante su actuación deben desarrollar una limpia y mutua labor de protección y de apoyo material, moral y económico que les facilita la ayuda necesaria para lograr el triunfo de sus máximas, aun cuando de manera solapada se vean amenazados, perseguidos o que se encuentren en peligro inminente de llegar hasta el sacrificio de su propia vida. Estos son otros de los argumentos o motivos por medio de los cuales el masón no debe reconocer posibles fronteras morales ni espirituales para desarrollar su labor social dentro de todas las ramas de las ciencias y de las artes, ni mucho menos distingue ambiente masónico a ninguna de las bases bajo cuyos sistemas de gobierno se rigen los pueblos, a menos que no estén en concordancia con los ideales que proclaman sus preceptos de libertad, de igualdad y de independencia. Y aún es más, el masón se confunde con todos los hermanos de las distintas nacionalidades que pueblan el mundo, confundiéndose entre ellos bajo el ambiente de una fraternidad incorruptible para vivir y trabajar adaptando los diferentes sistemas de costumbres, procurando por todos los conceptos adquirir y propagar el perfeccionamiento individual y colectivo a sus semejantes, pues solo de esa manera se consigue corregir los defectos humanos y por esa razón podemos también afirmar que el origen idealista de todos los masones y la cuna de sus principios los constituyen el globo terrestre, por cuya circunstancia puede considerárseles aún políticamente como un ciudadano del universo. Consiguientemente, de la misma manera, el ritual de nuestra orden define al masón dentro de sus más nobles cualidades como un hombre discreto, íntegro y probo, que es igualmente amigo y defensor del débil que del fuerte, del humilde que del poderoso, y que es un fiel apoyo tanto del pobre como del rico, con tal de que todos ellos demuestren ser virtuosos y partidarios de la razón, de la equidad y de la justicia. Pero tampoco debemos olvidar jamás que las miradas de nuestros enemigos están constantemente en acecho, y por lo mismo hay que tomar en consideración que debemos demostrar que la decencia, la honradez, la perfección, la virtud, etc., deben ser otras tantas cualidades que caractericen y distingan al masón de los demás hombres que viven dentro de la sociedad profana.
Por lo tanto, no podrán ser los signos, las señales, los toques ni las palabras de reconocimiento lo que en realidad le den fama y el buen nombre a los iniciados. Ni mucho menos los grados elevados pueden ser el prestigio motivo de enaltecimiento para los masones si no se dedican a propagar la labor social que han jurado desarrollar entre sus semejantes. En consecuencia, siempre serán las cualidades, las virtudes y la perfección de sus actos lo que de manera efectiva venga a constituir la personalidad moral e intelectual del iniciado. Debido a esas consideraciones, queda demostrado que desde el instante en que un profano es admitido como candidato a iniciación y por primera vez logra cruzar las puertas de nuestros templos, con ese solo hecho deja de ser el hombre vulgar que se encontraba perdido bajo el peso de las preocupaciones, de las incertidumbres y agobiado por la fragilidad humana que produce toda clase de pasiones y de vicios hasta llegar a la perversión de los instintos, y que indiscutiblemente conducen al individuo a través de los más graves errores que pueden cometerse dentro del seno de la sociedad profana, en cuyo ambiente se les considera como calamidades o lacras sociales que constantemente alimentan las debilidades físicas y morales del hombre. Fomentado la corrupción de las masas populares, haciendo caer a la humanidad en los más profundos antros de la perversidad y de la degeneración. Por esa razón, el iniciado, una vez que se encuentra dentro del régimen que le brinda nuestra institución, se convierte en el hijo de la luz y en celoso adepto de la razón y de la justicia, proclamando por todos los ámbitos la verdad, lo que viene a confirmar que el masón es un caballero consagrado a la defensa de la integridad, de la libertad y de la independencia de los pueblos para conquistar los derechos del hombre. Todos los antecedentes filosóficos y científicos expresados hasta aquí en materia de idealismo deben ser del completo dominio del iniciado, para el fin de que procuren conocer la clase de calamidades y de enemigos contra las que se tendrá que enfrentar para combatirlos con energía y eficacia, llevando en su mente la convicción y la seguridad de que jamás les faltará la serenidad ni la discreción necesarias para hacer valer sus propósitos y salir victoriosos en tan difícil empresa. En el sentido general de los preceptos que proclaman, debemos considerar al masón como un abnegado paladín de la humanidad, dispuesto siempre a distinguirse por su irreprochable conducta, por su laboriosidad, por su iniciación y afición a las buenas obras y por su apego al trabajo material, moral e intelectual como actividades que siempre procurarán desarrollar entre sus semejantes durante su labor altruista y desinteresada, con lo que indiscutiblemente demostrará que sabe ser un hombre virtuoso, que necesariamente llegará al sacrificio para hacerse merecedor del aprecio, de la estimación y de las consideraciones de parte de la sociedad masónica y profana. Por último, podemos asegurar que la difícil tarea ejecutada por los masones, de acuerdo con el sumo grado de responsabilidad que ha contraído ante sus demás hermanos en logia, les obliga estrictamente en cualquier momento y en todas las circunstancias de su existencia a dar palpables ejemplos de moralidad, de intelectualidad y de disciplina para el fin de servir fielmente a sus semejantes, guiándolos por senderos seguros, apartarlos de las incertidumbres y de las dudas y aconsejándolos de acuerdo con su más vasta experiencia, pero que de manera convincente se compenetre de todas aquellas materias o asuntos que se les consulte. Consecuentemente, siempre darán su opinión o parecer sin demostrar falta de preparación o ignorancia en sus atribuciones. Por lo mismo, la norma de las acciones de todo buen masón será sin lugar a duda la de su estricta dedicación al estudio, a la investigación y a una adecuada preparación física, moral e intelectual, tomando en cuenta que tiene la ineludible obligación de enseñar al que no sabe y de dirigir, orientar y corregir a quienes voluntaria o involuntariamente hayan caído en el error, señalándoles o encaminándolos por el sendero del saber, del progreso y de la virtud. Ahora bien, analizando los razonamientos expuestos hasta estos momentos, llegamos al convencimiento de que los masones, cualquiera que sea el grado que ostenten, disponen de un amplísimo campo de acción para desarrollar su labor social, demostrando con ello que han sido, que son y que serán siempre el más firme baluarte de sus convicciones como hombres de principios, conocedores de sus deberes y de las responsabilidades contraídas ante el altar y en presencia de sus hermanos en beneficio de la humanidad entera. Hermanos y amigos, hemos llegado al final de este viaje por los senderos de la luz.
Si este contenido ha iluminado tu entendimiento o fortalecido tu espíritu, recuerda que puedes ayudar a que esta obra continúe. Tu apoyo, por medio de una donación, es como una piedra bien tallada que se suma al templo que todos construimos. El enlace lo encontrarás en la descripción y en un comentario fijado. Que el gran arquitecto del universo recompense tu generosidad con abundancia de luz y sabiduría.